Con la fortuna de haber nacido en la riqueza, en un clan noble y fuerte, y digno de crecer como uno de los espadachines más grandes de todos los tiempos, su destino demostraba la grandeza, y él así lo creía, que él sería el mejor de todos. Pero la vida le daría un duro golpe de la realidad con su hermano gemelo Yoriichi. Esta es la historia de quien fue el pilar de la luna y se convirtió en el demonio más poderoso de todos, Michikatsu Tsugikuni. Cuando aún era un humano era conocido como Michikatsu Tsugikuni. Kokushibo nació durante la era Sengoku hace unos 500 años. Cuando era humano recién nacido, lo nombraron con el nombre Michikatsu Tsukiguni. Él nació como gemelo mayor de su hermano Yoriichi Tsugikuni, pero su hermano Yoriichi nació con una especie de marca en el rostro, causando incertidumbre en las personas que lo veían. Él no nació con una marca así, aparte en esa época, los gemelos eran mal vistos y eran percibidos como fenómenos capaces de causar mal fortuna a todos a su alrededor. Yoriichi nació sordo y ciego o eso creyeron todos al principio. Su padre intentó matar a su hermano Yoriichi al nacer, pero su madre aún recién aliviada lo impidió. Su padre aceptó a regañadientes pero con una condición muy clara y estricta. Cuando Yoriichi cumpliera los 10 años de edad sería llevado a un templo para convertirse en monje, mientras que Michikatsu sería preparado para ser el sucesor y jefe de su familia. Gracias a estos acontecimientos el crecimiento de ambos hermanos fue muy diferente. Yoriichi por órdenes de su padre creció encerrado en una habitación separada y un poco alejada de la casa principal, mientras que Michikatsu era mantenido en la alcoba principal y bien atendido y él tenía estrictamente ver a su hermano Yoriichi, pero un impulso de hermano lo motivó a ver a escondidas de su padre a su hermano a quien seguía pensando que era sordo desde ya que no decía ninguna palabra desde que nació. Michikatsu observaba desde lejos que él era muy apegado a su madre, al punto de pegarse siempre al costado de ella. En algún momento él le entregó a su hermano una flauta como regalo que Yoriichi conservaría como si de un tesoro se tratara. La flauta la hizo Michikatsu con madera tallada. Un día mientras entrenaba con su instructor personal teniendo 7 años, notó que Yoriichi los observaba con sus ojos brillando y por primera vez en su vida, Yoriichi habló y sonrió al ver a su hermano practicar con su maestro sus habilidades como espadachín. Algo que sorprendió a todos ya que pensaban que había nacido con sordera, en toda su vida no le habían escuchado una sola palabra. Lo primero que dijo fue que algún día sería tan buen samurái que sería el segundo samurái más fuerte, solo por detrás de su hermano Michikatsu. Sin embargo, Michikatsu desestimó este sentimiento, ya que él sabía que Yoriichi sería enviado al templo cuando cumpliera 10 años. El instructor escuchó lo que Yoriichi dijo y decidió seguirle la corriente a Yoriichi, mostrándole una postura de kendo simple. Le dio una espada de madera para ver qué podría hacer Yoriichi esperando que se cayera al primer intento, pero inesperadamente, Yoriichi comenzó a atacar después de asumir esta postura, lanzando 4 golpes extremadamente rápido contra el hombre, tomando por sorpresa al hombre que no vio los ataques y cayó desmayado de los golpes consecutivos y sorprendiendo a su hermano, quien, a pesar de su entrenamiento, nunca había podido asestarle un solo golpe al instructor. Sin embargo, Yoriichi tenía una cara de caída y él no logró soportar la sensación de golpear a alguien y renunció a su objetivo de convertirse en un samurái, tirando la espada de madera allí mismo y retirándose del campo. Michikatsu a menudo le preguntaba cómo se las arregló para golpear al hombre y Yoriichi como pudo le describió lo que era una forma temprana de una respiración, cosa que hasta este momento no existía, pero en lugar de hablar sobre la espada y continuar entrenando, él felizmente le dijo a Michikatsu que preferiría jugar su Goroku y volar cometas con él, en vez de pelear dejando a Michikatsu decepcionado. Aunque de tanto preguntarle, una vez Yoriichi mencionó que antes de tomar una postura, respiró profundamente, examinando su alineación ósea, contracción muscular y flujo sanguíneo, lo que implica una forma temprana de la respiración del sol que Yoriichi crearía más tarde. Esta conversación hizo que Michikatsu se diera cuenta de que, para Yoriichi los cuerpos de los seres vivos eran como si fueran transparentes, lo que le hizo perseguir el dominio de la espada con una renovada intensidad. Mientras Michikatsu estudiaba la espada, empezó a sentir envidia de su hermano, quien sentía que estaba desperdiciando su talento físico natural. También temía que, ahora que su padre probablemente sabía sobre el inmenso potencial de Yoriichi, cosa que sí sucedió gracias al instructor que le contó sobre esto a su padre, este decidió cambiar los roles. Él sería el enviado al templo en lugar de Yoriichi.
Yoriichi también reconoció esto y la noche en que su madre finalmente sucumbió a su enfermedad falleciendo, él llegó a la habitación de Michikatsu a las 3 de la mañana para contarle la noticia a su hermano y despedirse de él, ya que planeaba ir al templo antes de que su padre pudiera hacer de Yoriichi el nuevo sucesor de la familia, ya que él no deseaba algo para lo que no fue preparado, como él. Yoriichi le agradeció a su hermano por darle su amor y apoyo a escondidas, él cariñosamente sostuvo la flauta que Michikatsu le había dado antes. Michikatsu, sin embargo, estaba irritado, preguntándose cómo Yoriichi podría atesorar una flauta que ni siquiera podía tocar sintonizada, y vio a su hermano partir sin decir nada. Sus celos por su hermano solo aumentaron cuando leyó el diario de su madre después de su muerte, lo que reveló que Yoriichi sabía todo sobre la enfermedad de su madre desde que moriría y la creciente debilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Dándose cuenta del por qué Yoriichi siempre estaba apoyándola cuando caminaba, no era que estuviera apegada siempre a ella, sino que la ayudaba a caminar. A partir de entonces, Michikatsu se resintió con Yoriichi, de quien se dio cuenta de que no solo era un superdotado físicamente, sino también un genio y amable niño. 10 años después, Michikatsu logró casarse y tuvo hijos, convirtiéndose posteriormente en un poderoso samurái. Una noche, un demonio los emboscó atacando su campamento, asesinando a todos sus hombres y aunque Michikatsu se defendió no logró ganarle al demonio cuando estaba a punto de matarlo, Yoriichi hizo su aparición salvando su vida y asesinando al demonio en un solo segundo. Es entonces que reveló que en lugar de ir al templo, dedicó los siguientes 10 años de su vida a convertirse en cazador de demonios, lamentando no haber podido llegar a tiempo para salvar a sus subordinados. Michikatsu vio esto y lo poderoso que ahora era su hermano. Entonces, decidió seguir a su hermano, abandonar a su esposa e hijos y dedicarse a cazar demonios siendo entrenado por su hermano, Yoriichi. En ese momento, aprendió a utilizar técnicas de respiración aprendiendo a manejar su propio estilo de respiración con recomendaciones de Yoriichi. Siendo su hermano, el único usuario conocido de la respiración del sol, la respiración original. Michikatsu aprendió su propio estilo de lucha que era una variación del estilo de su hermano, la respiración de la luna, la segunda respiración más poderosa de todo Kimetsu no Yaiba. Con ello él acabaría uniéndose al cuerpo de exterminio de demonios. Durante ese tiempo, él entrenó arduamente con un usuario de la respiración del viento y mejoró sus habilidades entrenando a su lado. Eventualmente terminó desarrollando su propia marca de cazador la cual era similar a la de su hermano, sin embargo, el precio por desarrollar esa marca era alto y él lo había notado. Todos aquellos que la desarrollaban morirían a los 25 años causando que tuviera miedo de morir por lo que al final, desesperado por el miedo a morir por la marca, una noche se encontró cara a cara con Musan Kibutsuji quien le hizo el ofrecimiento de convertirse en demonio a cambio de salvar su vida. Musan logró sentir que Michikatsu le tenía miedo a la muerte y un gran resentimiento a una persona. Ante la idea de la muerte, Michikatsu aceptó ser el demonio de Musan bajo sus condiciones. Musan encantado acepta ya que era lo único que le faltaba a un demonio que usará las respiraciones. Con esto él se convirtió en un demonio cambiando su nombre a Kokusibo. Al ser un usuario de técnicas de respiración, su transformación completa tardó aproximadamente 3 días. Eventualmente él se convierte en un demonio abandonando a los cazadores, dejando en aprietos a la persona que lo metió. Y después volverse una de las 12 lunas demoníacas ostentando durante siglos su posición como la primera luna superior sin cambiar de puesto. 60 años después de haber renunciado a su humanidad y transformarse en demonio, Kokusibo tendría un inesperado reencuentro con su hermano gemelo menor Yoriichi, el cual ya había envejecido mucho, al punto de verse muerto en vida. Pero Yoriichi le ofreció sus condolencias por el hecho de que Kokusibo ahora es un demonio y que ahora era su deber matarlo. Kokusibo observó a su hermano y solo lo vio con pena por verlo así, pero Yoriichi adopta una postura de ataque y luego de un simple segundo lo supera completamente sin darle tiempo de reaccionar, incluso cortándole la garganta junto a mucho daño en su cuerpo. Kokusibo en ese momento recuerda su pasado juntos, gritando con enojo como los dioses siempre le sonrieron y como él fue bendecido con la habilidad de otro mundo como espadachín, incluso dejándolo vivir hasta la vejez mientras que todos los demás individuos marcados morirían a la edad de 25 años. Miedo que él tenía sobre esa marca pero Yoriichi está completamente vivo a esta edad. Pero, antes de que Yoriichi tuviera la oportunidad de cortarle la cabeza a Kokusibo y él sin tiempo de reaccionar, acobardado por su eminente muerte pero Yoriichi se queda de pie sin hacer movimiento alguno.
Observa fijamente cómo su hermano murió de vejez sin terminar con su vida. Del enojo descuartiza el cuerpo de su ahora fallecido hermano, aunque su hermano ya era un anciano y él ya había consumido demasiados humanos, no era rival para él y él en realidad sí estaba a punto de ser exterminado por Yoriichi. Mientras lo partía vio cómo cortó a la mitad la pequeña flauta que él mismo le había regalado. Él la miró y lágrimas salieron de sus ojos mientras lo maldecía y veía que su hermano siempre estuvo con ella, cuidándola. A medida que avanzaba el tiempo, Kokushibo enfrentó a incontables cazadores de demonios venciendo uno a uno a sus oponentes y, posiblemente, acabaría devorando sus cuerpos. Aproximadamente unos 300 años antes del presente, Kokushibo enfrentó a un cazador de demonios con una habilidad similar a la de Genya que podía devorar demonios para mejorar su propia fuerza. Está implícito que la habilidad de este cazador de demonios no era tan adaptativa como la de Genya dado que Kokushibo lo mató simplemente cortando su torso en dos. Después de eso en el presente él tenía una relación compleja con su pasado humano, ya que muestra algo de calidez hacia su descendiente, Muichiro Tokito, elogiando sus habilidades y resolución, y se empeña en convertir a Muichiro en un demonio para salvar su vida. Al mismo tiempo, se refiere a Muichiro y sus habilidades como el resultado natural de la transmisión de sus células. Como resultado, no está claro si tiene algún apego verdadero o si es el resultado de un desproporcionado orgullo narcisista. Ver a los dos hermanos asesinos de demonios, Sanemi Shinasugaba y Genya Shinasugaba, lo pone nostálgico por su hermano y él cuando eran cazadores de demonios. En su lucha contra Sanemi le hizo recordar el duelo contra un antiguo compañero Pilar del Viento cuando intentaba mejorar sus habilidades junto a él. En su duelo contra Yomei y Mejima, sus bromas sugieren un miedo a la idea de la muerte. Cuando aparecen las marcas de Yomei, Kokushibo lamenta preventivamente la pérdida de un luchador talentoso y lo insta a convertirse en un demonio para continuar perfeccionando sus habilidades. Parece genuinamente sorprendido cuando Yomei rechaza con enojo su oferta y llama patética su mentalidad. Probablemente, como resultado de su complejo de inferioridad y su inmenso deseo de fuerza, Kokushibo siente temor ante la posibilidad de sufrir una derrota, tanto que se vuelve cada vez más agresivo y agitado cuando lo acorralan. Evidencia de ello es el grado de agresividad en sus ataques cuando está en esa situación y el uso de su poder demoníaco. Durante su batalla contra los pilares, se da cuenta del alto precio que tuvo que pagar por la fuerza que tanto deseaba, convirtiéndose en un horrible monstruo lejos de su sueño idealizado de un samurái fuerte como su hermano, que simboliza cuánto sus ambiciones profundas y el resentimiento lo han deformado de la peor forma. Más tarde, después de su muerte, se lamentó mucho y se arrepintió de las elecciones en su vida y comenzó a preguntarse abiertamente si el camino que había recorrido era realmente el correcto, recordando que jamás sería un verdadero samurái, no como su hermano siempre fue hasta el final.